nosotros es esta frase, escribir para comunicar. O sea, era como el objetivo, o sea, todo lo que nosotros estamos viendo en estos 4 encuentros tiene que ver con eso, ¿no? Con la concepción de la escritura para comunicar. No es escritura que uno se guarda y la mete en el cajón, sino que quiere o está orientada hacia un lector que lo va a leer y que tiene que entender lo que nosotros escribimos. Y en ese sentido, entonces, uno puede obtener herramientas, que es lo que venimos, o lo que estamos charlando en este curso, esto, qué herramientas podemos tener para que nuestra escritura comunique mejor. Bueno, la clase pasada en el encuentro pasado, habíamos hablado de los textos que nos pueden ayudar para escribir, esa bibliografía que podemos tener a mano. Habíamos hablado y especialmente de qué significa que un texto esté bien escrito, todas estas características que hacen a un texto bien escrito, que son muchas, pero que bueno, que se pueden lograr con un poquito de paciencia, de atención, con este deseo siempre de que a nuestro texto lo tenemos que mirar y remirar y revisar. Entonces, básicamente, en el encuentro pasado habíamos estado hablando de eso, y hoy vamos a hablar de algunas cuestiones que son muy importantes. Dentro de todos esos saberes y competencias que habíamos visto en nuestro encuentro pasado, dentro entonces de todos esos saberes, yo les dije que íbamos a profundizar en los encuentros posteriores, y hoy vamos a hablar, en principio, bueno, de la adecuación, y qué elementos componen la adecuación, que la adecuación es una propiedad textual que es súper importante. O sea, cuando uno habla de un texto, acuérdense que habíamos hablado también la clase, el encuentro pasado, sobre que no hay esto de no pensar que un texto bien escrito es solamente un texto que está bien normativamente. Entonces, la normativa era una parte de la buena escritura, una parte muy importante, pero hay otras cuestiones, y que son cuestiones más grandes, más abarcativas, y que tenemos que tener en consideración. Y una de las cuestiones más importantes para escribir bien es la adecuación. Tener en cuenta la adecuación, que es una propiedad textual fundamental. O sea, un texto es texto si tiene determinadas propiedades. Y una de las propiedades, pero esencial para que nuestros textos sean textos y comuniquen, es la adecuación. Y la adecuación se relaciona con otras dos propiedades fundamentales del texto, que son la coherencia y la cohesión. Que seguramente, o sea, ya estuvimos hablando nosotros en general de la coherencia y la cohesión, pero hoy vamos a hablar un poquito más en particular porque son muy importantes las dos. Entonces, los lingüistas que se ocupan de estudiar la adecuación hablan de 3 tipos de coherencias que tiene que tener un texto justamente para ser adecuado. Y de eso vamos a hablar hoy. Un texto tiene que tener coherencia sociocultural, y es con este nombre así como tan ampuloso, en realidad lo que se nos está diciendo es que un texto tiene que ser adecuado al género. Ahora vamos a hablar en un ratito qué significa eso. Pero esto es fundamental. Todo texto tiene que estar adecuado a un género. El texto también tiene que estar adecuado al registro, y nosotros el registro sí lo vamos a dejar para nuestro próximo encuentro, y vamos a hablar fundamentalmente del género, que es súper importante, y a partir del concepto de género se abren otro montón de conceptos. Y también el texto tiene que tener lo que se llama la coherencia textual, que es la cohesión. Entonces tenemos un gran concepto que es la coherencia, y la coherencia en un texto se relaciona con el género, se relaciona con el registro y con lo que se llama la coherencia textual, que es la cohesión. Hoy nos vamos a centrar específicamente o más en detalle en el género, porque ya les digo, es muy importante, tiene muchos conceptos y características que tenemos que tener en cuenta, y no se puede escribir bien, es imposible escribir bien si no nos adecuamos a lo que el género nos pide. Entonces, a veces pasa que escribimos algo y no sabemos a qué género pertenece, simplemente porque queremos escribir, y está bárbaro que queramos escribir, pero si ya nosotros queremos que nuestra escritura comunique, que la lea un lector, que le signifique algo, bueno, vamos a tener que tener en cuenta la cuestión de los géneros.
Esto se entiende, ahora voy a profundizar en el género, pero este concepto de adecuación y estas 3 adecuaciones ¿se entienden? Ustedes díganmelo hablando, porque yo ahora ya no los veo porque estoy viendo la presentación, pero si hay alguna duda o díganme si se entiende y pasamos a lo siguiente. Adri, lo que no se ve es la presentación. Ah, ¿no se ve? Espera. Ustedes no están... ¿Y qué están viendo ustedes? ¿Nada? No, profe, no se ve, o sea, cada uno de los No. que está conectado. Nos vemos Bueno, a nosotros. ver. Qué lástima, bueno, a ver. Nosotros. Perdón, no, pensé que se estaba viendo porque yo lo veía lo más bien. Pero bueno, arranco de nuevo, esperen. A ver si no vale, lo vas a tener que presentar vos otra vez, a ver. A ver ahora. ¿Ahora se ve? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí, bueno, perdón. Entonces, vuelvo atrás un poquito. Lo que les estaba hablando recién era esta pantallita, que es el concepto de adecuación. Fundamental, ya les digo, para escribir bien. Y lo que les explicaba acá eran las 3 adecuaciones que tenemos que tener en cuenta en un texto. O sea, decir que el texto es adecuado, ¿qué significa? Bueno, que es adecuado al género, que es lo que vamos a ver hoy, que es adecuado al registro, o sea, a la situación comunicativa en la que el texto en el que el texto ocurre, que eso lo vamos a profundizar más en el próximo encuentro. Y el texto también tiene que ser cohesivo, o sea, todas sus partes tienen que estar relacionadas, tiene que haber relación entre las palabras, relación entre las oraciones, relación entre los párrafos. Bueno, eso significa la coherencia textual, que también vamos a hablar un poquito más en nuestro próximo encuentro. Hoy vamos a hablar específicamente entonces, o más en profundidad, del género, porque quizás es un concepto que uno lo tiene como, o sea, uno lo conoce, el concepto de género, pero quizás no se pone a pensar en el género, en la importancia del género en relación con la escritura. ¿Alguna preguntita de esto de lo que es la adecuación? ¿Se entiende lo que es el concepto de adecuación? Y ahora, entonces, avanzamos. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? ¿Está todo bien? Buenísimo. Bueno, entonces pasamos... Bien. Cuando hablamos de género, nosotros ahora manejamos un concepto que, a ver, no es que sea demasiado nuevo, pero se prefiere hablar del concepto de género discursivo. O sea, para ser más específicos, nosotros cuando hablamos de géneros, estamos hablando de géneros discursivos. Este concepto es un concepto de Mikhail Bakhtin, que a partir de que Mikhail Bakhtin estudia, él pertenecía al formalismo ruso, a partir de que él estudia esta cuestión de los géneros discursivos, a partir de él entonces este concepto queda como un concepto fundamental para la escritura y para la lectura, porque conocer de géneros, vamos a ver por qué en un ratito, nos ayuda muchísimo a escribir, pero no saben de qué manera nos ayuda, pero también nos ayuda a leer, porque nos da un horizonte de posibilidades y un horizonte de elementos, de características que nosotros vamos a esperar cuando leemos. Si sabemos que un texto es literario, esperamos encontrar determinadas características. Si estamos leyendo un texto académico, esperamos encontrar otras características. Y eso opera en la lectura y en la escritura. O sea, si yo voy a escribir un texto académico, tengo que cumplir determinadas reglas. Si voy a escribir un texto literario, bueno, voy a cumplir con otras. Y así con cada uno de los géneros. Los géneros discursivos los podemos encontrar en cualquier actividad que desempeñamos. Si nosotros trabajamos en la administración, si trabajamos en una universidad, o si somos alumnos en una universidad, o si nos gusta la literatura, bueno, en cada una de esas actividades se generan textos. O sea, los textos aparecen en todas las actividades humanas, y entonces esos textos que aparecen en las distintas actividades humanas se clasifican en géneros. Y estos géneros son formas de discurso estereotipadas, ¿por qué? Porque tienen características que se repiten, y que se repiten de manera relativamente estable. ¿Qué les parece que quiera decir que un texto que un género es relativamente estable? O sea, ¿por qué
esta característica de los géneros discursivos? ¿Qué les parece? ¿A qué apuntará? Perdón, Sí, puede sí. ser que lo que es relativo estable quiere decir que es estable en el corto plazo y al largo plazo va variando con la lengua en general, ¿puede ser? Claro, cuando nosotros, por ejemplo, si leemos El Quijote, es una novela del siglo XVII, y leemos una novela de la actualidad, cualquiera se va a dar cuenta que el género novela evolucionó un montón de cambios entre una novela actual y El Quijote. Sin embargo, al Quijote le llamamos novela y a determinada novela actual también le ponemos el nombre de novela, porque hay unas características comunes, no sé, división en capítulos apartes, hay un narrador, hay una acción, hay un espacio. Entonces, lo que dice Bakhtin, y por supuesto que tiene muchísima razón, es que los géneros evolucionan, como evoluciona cualquier actividad humana, pero hay como un fondo de reconocimiento que nos permite hablar de determinadas características para el género literario, determinadas características para el género académico, etc. Más allá de que cambien, la novela del siglo XVII es reconocible tanto como una novela actual. Una noticia que se escribía en un diario en 1950 es diferente a la noticia que se puede escribir ahora, pero reconocemos que ambas son noticias. Entonces eso quiere decir que los géneros están estereotipados porque tienen una estabilidad relativa. Pero además lo importante de los géneros es que se comparten entre los hablantes, entre emisores y receptores. Entonces, cuando escribimos un texto académico, cuando lo escribimos, reconocemos determinadas características, las conocemos y las podemos llevar a la escritura. Y si ese texto, por ejemplo, escribimos una tesis para la universidad y ese texto después lo lee nuestro profesor va a reconocer esas características que nosotros utilizamos cuando lo escribimos. Entonces, estas formas, los géneros son reconocibles, son formas compartidas, eso es fundamental para el entendimiento, para la comunicación, y todos los géneros tienen una intención comunicativa determinada. Quiere decir que la finalidad de cada género es distinta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el género literario, ¿para qué les parece que se escribe literatura? Es una pregunta como que se la vienen haciendo los escritores o desde principios del mundo, pero bueno, a ver, alguna finalidad que tenga la literatura. ¿Para qué se escribe literatura? Por ejemplo. ¿Qué les parece? Para expresarnos puede ser, profe. Para expresarnos, ¿qué más podría ser? Para entretener. Para entretener, pero esas finalidades no son las mismas de la del género periodístico. ¿Para qué se escribe el género periodístico? ¿Para qué se escriben noticias? ¿Para qué se escriben crónicas? No para, supuestamente no para entretener o no para expresarse. ¿Para qué sería, por ejemplo? Para informar. Para informar. Ahí predomina más la finalidad informativa. Comunicar. Para comunicar, pero con esta intención de informar. ¿Para qué se escribe Formar un texto? opinión. Formar opinión, pero que no es en la literatura no es, o sea, alguien que escribe un texto literario puede formar una opinión, pero digo, no es la finalidad primera, o sea, cada género tiene como una intención distinta. ¿Para qué se escribe el texto académico? ¿Por qué escribimos tesis, tesinas, informes, monografías, manuales? ¿Por qué los escribimos? Y eso sería para producir conocimiento. Para producir conocimiento. Digamos, para transmitir nuevas informaciones y nuevos descubrimientos y demás. Perfecto. Entonces ven que las finalidades de los géneros son distintas. Entonces van a tener un montón de características distintas que ahora las vamos a ir viendo. Y lo importante es no olvidar, que lo voy a repetir todo el tiempo para que quede claro por qué estamos viendo esto ahora, lo importante es apropiarse de todo lo que podamos saber de los géneros discursivos para usarlo en la escritura, en el caso nuestro, porque nos interesa la escritura. Y después nos va a servir, obviamente, para la lectura. Pero digo, para escribir es absolutamente necesario empaparse de todas las características del género que queremos escribir. ¿Y cómo nos empapamos? Nos empapamos estudiando, investigando, leyendo, no queda otra. Cuanto más sepamos de géneros, mejor vamos a escribir.
Eso seguro. Que después seamos más o menos genios, es otra cosa, pero digo, escribir bien, vamos a escribir bien en la medida que nos apropiemos de los géneros discursivos. Bien, sigamos adelante. Entonces, acá hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. Porque hay varios conceptos que se manejan dentro de la escritura que son todos límites y se conectan y a veces se confunden. Entonces, no es lo mismo un género que un tipo textual. El género es la categoría más amplia. O sea, hablamos de géneros, es lo más amplio que tenemos dentro de la escritura. Pero dentro de los géneros hay distintos tipos textuales. Entonces, dentro del género literario, y esto lo saben por la lectura o por lo que ustedes escriben en literatura, en el género literario se pueden escribir novelas, cuentos, poemas, por ejemplo. Entonces, novela, cuento y poema es un tipo textual, cada uno con sus características, pero todos pertenecen al género literario. Dentro del género periodístico se escriben tipos textuales distintos. Una noticia no es lo mismo que una crónica, no es lo mismo que una entrevista. Y dentro del género académico escribimos tesis, tesinas, ensayos, ponencias, que tienen en común, ¿qué es lo que tienen en común? Que pertenecen al género académico, pero como tipos textuales son distintos. Entonces, cuando vamos a escribir, lo ideal, tomando en cuenta esta idea nuestra que tenemos de que la escritura debe comunicar, lo ideal sería, primero, saber dentro de qué género está el texto que vamos a escribir. O sea, ¿vamos a escribir literatura? Bueno, entonces vamos al fondo con literatura, pero ya sabemos que estamos dentro del género literario. Pero dentro del género literario, ¿qué queremos escribir? ¿Queremos escribir un cuento o una novela? Entonces, cuando tenemos una idea de un texto, de literatura, esa idea va tomando forma. Por ahí primero tenemos la idea, no sé, quiero escribir una historia con tales personajes, pero después voy a tener que empezar a pensar, ¿va a ser un cuento? ¿Va a ser una novela? ¿O me interesa escribir un poema? Bueno, porque cada uno de estos tipos textuales tienen características diferentes, aunque pertenezcan todos al género literario. Entonces esto me ayuda un montón a escribir, pero muchísimo a escribir. Y no sé si, bueno, alguno de ustedes que escriben, si alguna vez, bueno, se plantearon esto de los géneros, si lo tuvieron en cuenta, si quizás les salió más intuitivo, ¿alguna vez pensaron en esto o antes de escribir? ¿O cómo es el proceso en el cual ustedes escriben? ¿Qué es lo primero que piensan? Que eso es importante. Si alguno me quiere contar. A mí me ha pasado, por ejemplo, que quise escribir un cuento y me salió un poema. Claro, Y sí, terminó como poema porque, nada, y después pasaron otras cosas, ¿no? sí, sí, A sí. veces sí, uno, como que al momento de escribir decís, sí, voy a escribir un cuento que va a tener un inicio, nudo, desenlace, y después al final termina siendo otra cosa, pero la intención está como dirigirlo a escribir un cuento, por ejemplo, o al revés. Sí. Que no está mal, igual que haya uno que empiece tratando de escribir un cuento y que salga un poema. Que en literatura no está mal, pero sí estaría mal, por ejemplo, no sé, en un texto académico. Si a mí me pedían escribir una ponencia y resulta que termino escribiendo, no sé, un ensayo, no va a estar bueno. O sea, o no sé, un abogado tiene que escribir un texto jurídico y tiene que escribir una demanda y resulta que después termina escribiendo, no sé, cualquier otra cosa, seguramente no va a estar muy bueno. Pero en literatura lo bueno es esto, ¿no? Que quizás en esos supuestos errores o en esos desvíos surge un texto mejor todavía. Quizás es mejor de lo que vos te habías pensado. O sea, quizás como cuento no te hubiera gustado tanto y como poema te encantó. Eso pasa en literatura, por suerte, está buenísimo. Alguien por ahí, porque yo estoy tratando de espiar también para verles un poco las caras, y vi por ahí un comentario que alguien, la primera vez que escribía. Sí, Valeria, decime. Sí. No, iba a decirte eso, que Vanessa Sí. comentó que no había escrito hasta ahora para esta consigna de la semana pasada, así que bueno, bienvenida, Vanessa. Sí, es bueno. Cuando uno se larga a escribir, la escritura lo que tiene es que genera una pasión y una adicción y un amor. O sea, yo les digo que nadie yo me atrevo a decir, pero por mi experiencia, y bueno, puede ser que me equivoque obviamente, pero yo creo que nadie que intenta escribir y escribe algo,
no puede ser que nos siga escribiendo después. La escritura nos atrapa a todos. No sé qué es lo que tiene de especial la escritura, pero no hay manera de zafar. Cuando uno empieza en este camino de escribir, realmente es muy lindo lo que uno siente, lo que uno logra, lo que uno consigue con la escritura. Así que bienvenidos que escriban y que empiecen o que sigan escribiendo. Bien, entonces ya tenemos géneros, tenemos tipos textuales. Bien. Ahora, lo que dice Mikhail Bakhtin, que ayuda un montón, es que, bueno, él dice, ¿qué hace que un género sea un género? ¿Por qué la literatura es distinto de lo académico? ¿Por qué la literatura es distinto del género jurídico? Porque todos los géneros tienen un tema, que es el contenido del texto, una estructura, una organización, que ahora vamos a ver un poquito más de eso, y lo que se llama el estilo, que son elecciones lingüísticas. Esto es bárbaro porque nos ayuda también muchísimo a escribir. Ahora vamos a ver, si yo conozco estructuras y conozco también el estilo de cada género y entonces sé qué palabras elegir, qué tipo de oraciones puedo usar, ya tengo un montón de camino hecho. Esto es genial. De lo que no vamos a hablar mucho, del contenido, porque en realidad el contenido es lo más libre dentro de la escritura, lo más libre y lo que más puede variar, o sea, los contenidos pueden ser muchísimos, depende también del género, por supuesto, depende de lo que nos pidan, de lo que tengamos que escribir, pero el contenido es bastante amplio. Pero lo que sí podemos acotar más es esta cuestión de las estructuras y de lo que tiene que ver con las elecciones lingüísticas. Entonces, vamos a ver el concepto que ahora, antes se llamaba estructura, ahora se prefiere llamar superestructura. O sea, cuando uno habla de superestructura, son las partes de un texto. Y esto, les digo, es maravilloso, porque cuando yo conozco las superestructuras, es como tener un molde y yo ya sé que, no sé, tengo ese molde y entonces ya sé lo que tengo que poner, ya sé que lo que ponga dentro de ese molde me va a quedar, si el molde es redondo, me va a quedar redondo, si el molde tiene forma de estrellita, me va a quedar con forma de estrellita. Pero ya sé cómo va a quedar, y lo único que tengo que tener en cuenta cuando tengo las superestructuras es, bueno, verificar las partes del texto y llenar esas partes del texto. Ustedes me dirán, bueno, pero eso no es tan fácil, pero es mucho más fácil si no lo conociera. Si yo quiero escribir un cuento, póngale que uno dice, ay, me encanta escribir, y me encantaría escribir cuentos. No es lo mismo decir, me encantaría escribir cuentos, y no saber por dónde empezar, que saber que un cuento clásico, porque bueno, también hay cuentos modernos que a veces se escapan de esta superestructura, pero si tomamos un cuento clásico, tiene un marco, lo que se llama ahora un marco, complicación y resolución. Lo que antes se llamaba introducción, nudo y desenlace, ¿no? Ahora se llama marco, complicación y resolución. Entonces, si yo quiero escribir un cuento, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que tengo que tener un marco. ¿Qué voy a poner en el marco, por ejemplo? O sea, tengo una idea para un cuento y digo, bueno, voy a empezar a escribirlo. ¿Qué voy a poner en el marco? O en la introducción. ¿Qué podría poner? ¿Qué les parece? Y los personajes o dónde se desarrolla, el tiempo, Claro, la por el... información inicial. Sí, presentar la historia, presentar a los personajes, el espacio, muy bien. ¿La complicación qué es? O el nudo, lo que se llamaba antes el nudo. ¿Qué es en un cuento? O Y el conflicto principal sería. claro, esto, y es algo que es un choque de fuerza, o sea, que es el conflicto. Yo quiero escribir una historia de dos personajes, pero bueno, los pongo en un espacio, los ubico en un lugar, pero tengo que generar un conflicto entre esos personajes, algo que haya una tensión, que uno quiera una cosa y el otro quiera otra. Bueno, voy a elaborar una serie, o sea, hay un montón de conflictos, pero básicamente son siempre un choque de fuerza. Entonces tengo la complicación, y esa complicación se va a resolver. De una manera feliz para uno, no feliz, va a ser un final abierto, bueno, eso después lo pensaré. Pero fíjense que es mucho más fácil escribir un cuento si yo sé que tiene estas tres partes, que si yo me siento y digo, uy, ¿qué será un cuento? ¿Y cómo lo empiezo? ¿Y qué hago? Y aparte, saber la superestructura del cuento también me va a permitir saber que el cuento
tiene personajes, que tiene un espacio, yo tengo que aprender lo que es el conflicto. Entonces, todo eso a mí me facilita la escritura. Por eso son tan importantes las superestructuras. Y lo mismo pasa si quiero escribir una noticia. Si soy periodista, una de las primeras cosas que les enseñan a un periodista es, bueno, son las partes de la noticia. O sea, una noticia puede tener una volanta o en subtativo, pero tenemos la volanta, el título, el bajado copete, después viene el cuerpo de la noticia. Cualquier periodista, o sea, lo primero que aprende es esto, que la noticia tiene estas partes. Y ustedes que están transitando una carrera universitaria, cuando, no sé si alguna vez escribieron una tesina o cuando la tengan que escribir, lo primero que van a tener que saber es, a ver, ¿cómo organizo una tesina? Pues si no es imposible. Si a mí me dicen escribir una tesina y ni sé por dónde empezar, no es lo mismo que decir, uy, la tesina tiene una introducción y después voy a tener que ver qué pongo en los capítulos, voy a cerrarla con una conclusión y voy a tener una hoja de bibliografía. Me facilita un montón. Y lo mismo si escribo un texto explicativo que está organizado con introducción, preguntas, respuestas, conclusión. Si escribo un texto argumentativo, sé que tiene una introducción, una hipótesis, argumentos a favor de la hipótesis y conclusión. Todo esto, bueno, que acá está todo junto y yo se lo estoy diciendo como por ahí demasiada información junta, pero lo importante es conocer esta noción de superestructura y aprender las superestructuras y aprendérselas de memoria. O sea, uno, cuanto más superestructura sepa, más fácil es la escritura. Yo les aseguro que es mucho más fácil. Por suerte ahora tenemos internet, entonces si uno tiene que escribir un texto que no sabe de qué se trata, puede buscar en internet la superestructura y está todo bien. Pero digo, si uno las aprende y ya las tiene incorporadas, la escritura se hace más fácil, se hace más rápida, no pierdo tanto tiempo pensando qué pongo ahora, qué pongo después. Y también me ayudan en la lectura. ¿Por qué? Porque esto que les decía antes, porque yo ya sé qué esperar. Yo sé que un cuento, si tengo a dos personajes al principio, en algún momento algo va a pasar en ese cuento que va a ser un conflicto y después voy a esperar que ese conflicto se resuelva. Si estoy leyendo una tesis, voy a saber que primero tengo que leer la introducción, después voy a saber que tengo los capítulos. Entonces ya a mí como lectora también me organiza conocer superestructuras. Son súper útiles. Y lo mismo, no sé si alguna vez escribieron pensando en las superestructuras, si las tenían incorporadas como algo importante, si les parece que son tan importantes, porque por ahí, bueno, todo es discutible también la escritura. Uno puede decir, no, pero la verdad que esto, no sé, me limita, o también se puede discutir. Yo considero, o sea, esto no lo digo yo, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo en que son súper importantes para la escritura. No sé qué les parece a ustedes. Si se entiende el concepto, si me quieren preguntar algo. Si voy muy rápido. Yo no las conocía, yo me largaba a escribir y que saliera lo que saliera, pero creo que esto, ahora que lo estoy aprendiendo, como que me da un norte, como un orden, ¿no? Porque si no, es esto, si yo voy a escribir para que un lector me lea, valga la redundancia, y entienda lo que quiero decir, también es importante que tenga como una dirección. Y creo que teniendo estos conceptos, puede ser más ordenado la forma de escribir. Sí. Y sí, ahí levantó alguien la mano, escuché el ruidito. Yo, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? La superestructura de una novela, ¿cuál sería? Y la Porque novela siento que es más amplia, ¿no? Sí, la novela en principio, o sea, está dividida en partes que pueden o no ser capítulos, o capítulos pueden tener un nombre o no, pero en general la novela tiene una cierta división en partes, y la novela tiene un poco esto del cuento, pero de manera más extensa, porque la novela tiene una presentación de los personajes, que podría ser un marco. La novela suele tener un conflicto también. Lo que pasa es que en la novela todo se extiende por más tiempo, por más páginas, si querés. Entonces, la presentación, que en un cuento el marco puede ocupar un párrafo, en una novela, si la novela es muy extensa, por ahí tenés 2 capítulos donde te están presentando los personajes, pero básicamente es la estructura del cuento ampliada, y esto de dividida en partes, capítulos, apartados, siempre hay algún tipo de separación en la novela. Sí. Vale, sí, estaba ahí
Espié que estabas vos por ahí. Sí, también confiemos en lo que sabemos de nuestra lectura. En realidad, después de que uno ya a lo largo de la vida ha leído tantas veces un cuento, algunas cosas ya las tiene incorporadas, aunque no sepa el nombre, ¿no? O aunque incluso, como decía hace un ratito Adriana, los nombres cambien, que en todo caso es porque cambia un marco teórico para pensar el cuento, y entonces ya no hablamos de presentación, nudo y desenlace, sino de marco, compilación y resolución. Pero más allá de eso, digamos, el leer y mantenernos activos leyendo también nos permite ir viendo y interpretando estas superestructuras. Y pensaba sobre todo en esos géneros que están en evolución. Y bueno, vos hablabas, Adri, de la novela, pero por ahí géneros muy específicos. Ahora ya lo voy a decir, creo que ya no existe más, pero no hace tanto, digo, hace 20 años, que para algunos de los que están acá es más o menos toda su vida, pero bueno, uno viajaba todavía hace 20 años y por ahí mandaba una postal. Y en ese momento empezó a usarse la idea de la postal como una faceta comercial o recuerdos que se conseguían, que uno se llevaba de los negocios, pero que todavía tenían la expectativa de que uno le escribiera algo a alguien y se le regalara. Y hoy es solo un objeto, digamos, como si dijéramos un flyer impreso, ¿no? Ha dejado de tener esta idea de llevar un mensaje personalizado por el usuario, ¿no? Digo esto como un género que por ahí uno no esperaría estudiar, pero que también, como todas las formas de la comunicación, aparece en evolución. Claro, y ahí lo que dice Bastín es que hay muchos géneros que desaparecen. Por ejemplo, ya nadie escribe epopeyas. O sea, ¿pero por qué? Porque ya no tenemos esa concepción del héroe, que era una persona casi extraordinaria, con habilidades extraordinarias y que tenía una vida extraordinaria. Entonces, ahora no tendría sentido escribir una epopeya. Como desapareció también la novela epistolar. O sea, en una época uno no mandaba mails, se escribían cartas. Entonces a los escritores se les ocurrió, armemos una novela sobre la base de cartas. Entonces un personaje se mandaba cartas a otro. Son hermosas las novelas epistolares y eran hermosas las cartas, el hecho de mandar una carta, de recibirla, de esperar un montón de tiempo. Eso va desapareciendo. Así como nacen nuevos géneros. A partir de Internet, la novela cambió un montón. Por ejemplo, está la wikinovela. ¿Se imaginan lo que es una wikinovela? Piensen en Wikipedia, ¿qué será una wikinovela? Entiendo que debe ser una novela que la escriben entre varios. Claro, una novela colaborativa, bueno, pero se le da el nombre de wikinovela, entonces se escribe una novela entre varios. Está la hipernovela, una novela que tiene hipervínculos. Entonces yo estoy leyendo, por ejemplo, y escribo, no sé, Juan y María estaban sentados en la mesa. Entonces hay un hipervínculo en mesa que me lleva a otra parte de la historia. Pero si yo no toco ese hipervínculo y toco el hipervínculo más abajo del sillón, me lleva a otra parte de la historia. Y así la historia se va abriendo en un montón de caminos, que está buenísimo. Hay un montón de experimentos literarios con la novela, sobre todo a partir de Internet. Pero lo más curioso es que eso parece todo como muy novedoso, y sin embargo no es tan novedoso, porque uno lee una novela como Rayuela de Cortázar, donde Cortázar al principio nos dice, se puede leer esta novela siguiendo el orden tradicional o se pueden saltar los capítulos. Bueno, eso es la hipernovela, o sea, no inventamos nada. Lo que pasa es que con Internet parece que todo fuera nuevo, pero no es tan nuevo. Pero es cierto que todo evoluciona, cambia, desaparece. Está bueno lo que dice Valeria, y está bueno confiar en lo que ustedes tienen como lecturas, y está bueno leer mucho. O sea, yo cuando escucho de gente que me dice, yo no quiero leer porque no me quiero contaminar, porque quiero tener un estilo personal, el estilo personal no va a nacer porque yo no lea.
el estilo personal es otra cosa. Hay que leer. Si quieren ser poetas, quémense las pestañas leyendo poesía. Si quieren escribir cuentos, lean 5 millones de cuentos, no sé, y léanlos, analícenlos. La lectura es una aliada fundamental de la escritura, pero importantísimo. No se puede escribir bien si uno no lee mucho, o sea, uno tiene que ser un buen lector. Eso es fundamental. Bien, avanzamos un poquito. Entonces, como les decía antes, las superestructuras nos ayudan a leer y a escribir con más efectividad, y ya, bueno, por todo lo que dijimos, es absolutamente obvio y es necesario, entonces, conocerlas. Y pasamos al estilo, que es una palabra que tiene como varias acepciones, y a veces algunas de esas acepciones atentan contra la buena escritura. Primero, esto de que les decía antes, de un estilo personal. O sea, uno puede tener un estilo personal, y de hecho uno quiere desarrollar un estilo personal cuando escribe, y está buenísimo. Uno cuando lee a, bueno, menciona como escritores así, donde se les reconoce muy bien su estilo. Si yo leo a Jorge Luis Borges y leo a Cortázar, el estilo de esos autores son diferentes. O sea, en principio, más allá de que lo que escriban sea diferente, sus estilos se nota enseguida que es de Cortázar y que es de Borges. Está buenísimo que se desarrolle un estilo personal, pero además cada género tiene un estilo, y eso lo tenemos que respetar. O sea, más allá de nuestro estilo personal, el estilo de cada género es algo que hay que respetar para que nosotros, con esta idea de comunicar. Entonces, ¿dónde se ve el estilo de cada género? Primero, en las elecciones sintácticas. ¿Qué les parece? ¿A qué se refiere? Esto lo dice también Bakhtin. ¿A qué se refiere él con esto de las elecciones sintácticas? ¿Qué implica elegir o hacer elecciones sintácticas cuando estoy escribiendo? ¿O ¿a qué nos remite esto? Y al tipo de oraciones que vamos a elegir, la cantidad de subordinadas, la complejidad de cada oración. La complejidad, sí, muy bien. ¿Y cómo se relaciona eso con el género? Por ejemplo, ¿a ustedes les parece que el género académico, o uno tiene la idea de que el género académico es un poco más complejo en cuanto a su sintaxis? Porque incluso cuando ustedes estudian de cualquier texto que tomen para estudiar en la universidad, las oraciones suelen ser largas, suele haber muchas subordinadas, eso como una característica típica del texto académico. Lo mismo pasa con lo jurídico. Si alguno se dedica a lo jurídico o tuvo oportunidad de leer un texto jurídico, yo una vez leí un texto jurídico que tenía una oración de 17 renglones, entonces hay que escribir una oración de 17 renglones, pero eso solo lo hace alguien que escribe un texto jurídico. Las sentencias, bueno, sí, son terribles. No quiere decir que estén bien escritas siempre, pero bueno, están los 17 renglones. Y hablando de esto de las elecciones sintácticas, hay un cuento de Gabriel García Márquez que se llama El último viaje del buque fantasma, si no me equivoco, que es un cuento que tiene 5 páginas, y esas 5 páginas son una sola oración. Eso solo puede hacer García Márquez. O sea, sí, todo lo que sea jurídico es complejo. Y este cuento se los recomiendo porque uno dice, ¿cómo puede escribir García Márquez una oración que tenga 5 páginas? Y uno no puede ni respirar. Y en literatura, lo que está bueno es que todo lo que hacen los grandes artistas, los grandes escritores, tiene una intencionalidad. Lo que quiere hacernos sentir García Márquez es el ahogo que siente el personaje. El personaje está agobiado. Entonces, García Márquez dice, bueno, ¿cómo le hago sentir al lector que el personaje está agobiado? Y bueno, y el lector entonces tampoco va a poder respirar, porque está leyendo esa oración tan larga. O sea, es maravilloso eso en la literatura. Hay muchos escritores que aprovechan lo sintáctico para ofrecer determinado tipo de intencionalidades. Pero bueno, entonces ustedes mismos se darán cuenta, quizás en lo personal, a veces uno está más
se siente más inclinado a escribir oraciones largas que oraciones cortas, como que a uno le salen más naturalmente. Entonces, si ustedes naturalmente escriben siempre con oraciones largas, estaría bueno que prueben de acortarlas un poco, como otra, para practicar otra cosa. Valeria está, pues yo estoy espiando lo que se escribe también en el chat. Entonces, si ustedes al contrario son de una escritura telegráfica y escriben oraciones muy cortitas, oblíguense a escribir oraciones más largas, porque hay que hacer esa práctica también. Eso es muy importante. Bien. Otra característica del estilo de cada género son las elecciones de vocabulario. O sea, hay vocabularios que son propios de determinado género, o sea, lo jurídico es característico. Cuando escribimos un texto en un género académico, bueno, no podemos decir cualquier cosa, o sea, tenemos que usar un vocabulario preciso. En cambio, literatura es el territorio de mayor libertad. En literatura puedo utilizar cualquier tipo de palabra, cualquier tipo de vocabulario, pero en otros géneros es más acotado. Lo mismo pasa con los niveles de formalidad. ¿A qué se refiere Bakhtin cuando habla de diferencias en los niveles de formalidad relacionados con el género? O un ejemplo que me puedan dar. Y eso depende de a quién está dirigido, o sea, quién lo va a leer. No es lo mismo que en lo que yo pueda usar, los recursos que pueda tener en una tesis, que en un mail o un chat a un amigo, o sea, creo que va por Claro. ese lado el nivel de formalidad. Sí, sí, sí. Y a eso sí que hay que cumplirlo, porque por ejemplo, si yo estoy estudiando, no sé, letras, y voy a dar un final, se los exagero, y estoy hablando de una novela, y le digo al profesor en determinada materia, le digo, sí, porque el chaboncito que es protagonista de la novela, o sea, ahí me estoy yendo del registro, estoy usando un nivel de formalidad que no corresponde. Lo académico, nuevamente, lo jurídico, lo administrativo, tienen un grado de formalidad muy grande, mientras que la literatura permite, ¿no?, el juego. O sea, yo puedo ser muy formal en literatura, puedo mezclar la formalidad con la informalidad, puedo ser totalmente informal y está todo bien. En cuanto a las elecciones tipográficas, ¿a qué se referirá Bakhtin? Que también esto depende de, a veces, no siempre, pero muchas veces está relacionado con los géneros. ¿Por qué una tipografía puede estar relacionada con un género? Piensen, ¿alguno de ustedes ya escribió alguna vez una monografía, una tesis, una tesina? ¿Ya tuvieron la oportunidad de escribirlo o no? ¿En otra carrera? Yo no escribí, pero tengo a mano a un biotecnólogo y un doctorado, y bueno, y sé que tiene que respetar ciertos formatos. No sé si eso tiene que ver, si eso Claro. tiene que ver. Sí, Tiene sí. una determinada letra, el título tiene que ir con una determinada letra, después la introducción, los subtítulos y el justificado y el interlineado, bueno, todo eso, sí, que en lo académico es súper reglado. En el ámbito jurídico pasa lo mismo, en un juzgado, y en el ámbito jurídico también hay, depende si es una resolución, es una sentencia o lo que fuere, tiene que respetar ciertas estructuras. Claro, y sí, a veces, no sé, se usa, en lo jurídico se usan, no sé, mayúsculas que normativamente no habría que usar, pero resulta que en lo jurídico esas mayúsculas hay que usarlas sí o sí. Si vamos a lo periodístico, los títulos de una noticia van en una tipografía más grande que el resto de la noticia, entonces eso también son elecciones tipográficas. Entonces, en general, tenemos varias elecciones que parece una pavada, porque parecería algo simplemente visual, pero si yo una tesina la escribo con la letra que a mí se me antoja, no me la van a aprobar. Entonces, estas elecciones tipográficas tienen que ver con la buena escritura relacionada con los géneros. También el estilo se manifiesta en los grados de subjetividad. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto? ¿O qué son los grados de subjetividad relacionados con los géneros?
Sí. No sé si es correcto lo que voy a decir, pero por ejemplo, en el caso de una tesina de grado, que Sí, tiene que ver con que tiene que ser impersonal. claro, que sí, Puedo decir, supuestamente, yo sí, hice tal estudio, si no se Mm. realizó tal estudio, se obtenieron tales resultados. claro, sí, sí, sí. ¿A eso refiere? Claro, que hay géneros que son donde la subjetividad es más permitida. Por ejemplo, la literatura. La literatura es subjetiva, pero un texto académico, salvo que fuera un ensayo, no debería tener estos rasgos de subjetividad como vos decís. Una noticia, aunque bueno, eso ahora ya no se da, pero una noticia, supuestamente una noticia debería ser objetiva, ¿eh? Ahora no lo es tanto, pero bueno, supuestamente una noticia debería ser subjetiva. Y entonces cada género maneja estos grados de subjetividad que también los tenemos que conocer. Y además los géneros pueden darnos mayor o menores libertades. O sea, todas estas características que yo les doy se pueden asumir con mayor o menor libertad dependiendo del género. En literatura soy libre, puedo hacer prácticamente lo que quiero, hasta puedo innovar y está buenísimo, pero en general todos los otros géneros son menos libres. Entonces, un periodista tiene que cumplir reglas, alguien que escribe un texto jurídico tiene que cumplir reglas, alguien que escribe un texto académico tiene que cumplir reglas. Entonces, si yo conozco, como veíamos antes, las distintas superestructuras, pero también tengo estas nociones, o sea, sé qué tipos de oraciones puedo escribir dependiendo del género. Me preocupo de adquirir vocabulario relacionado con el género. Sé que cuándo tengo que ser formal o no formal. Sé qué tipo de letra tengo que usar o si es necesario determinado tipo de letra. Y sé manejar los grados de subjetividad. Fíjense que voy a escribir mucho mejor. O sea, ya tengo como muchas herramientas, porque ya sé cómo estructurarlo, sé hasta dónde puedo ir con estas características que tienen acá. Así que la escritura se hace más fácil. Dicen, nos asusta menos el hecho de enfrentar un texto porque sé un montón de cosas. O sea, ya antes de escribir tengo un montón de conocimientos. ¿Alguna preguntita de esto o algo que haya quedado así en el aire o que quieran, o algo que quieran aportar ustedes? ¿Queda todo claro? ¿Se No, entiende? yo por ahí el tema de los niveles de formalidad, que a veces pasa que cuando uno está muy inmerso en textos académicos y querés escribir algo que no tiene nada que ver con lo académico, te sale esa formalidad académica y el texto literario no queda tan bueno. Sí, Es como que hay que sacarse eso después de leer mucho, ¿no? Pero como que cuesta también. Por sí, más que sí, sí. digamos que la literatura sea más libre, pero cuando uno empieza a escribir como si estuviera escribiendo para un final de la facultad, es como que queda como un texto medio como rígido, no sé, como muy Sí, demasiado estructurado por ahí. sí, 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 tal cual. Y lo mismo cuando uno escribe mucha literatura, y de golpe tiene que escribir la tesis al final de la carrera, y uno se la pasó, o sea, hizo otros textos académicos, pero uno está muy metido en la literatura, de golpe meterse en un texto tan reglado cuesta un montón. Sí. Por eso lo ideal también sería, más allá de que por ahí no vayamos a publicar nada literario, habría que probar un poco de la escritura literaria siempre, habría que probar, porque la académica la probamos seguro, porque bueno, si estamos estudiando una carrera siempre la vamos a probar, pero si escribimos mucho académico, bueno, escribamos algo de literatura también, porque nos va a ayudar a soltarnos un poco y a salir de esos moldes que tiene lo académico, que bueno, que están buenos porque bueno, está todo arreglado y entonces no nos podemos hacer preguntas, o sea, ya está todo resuelto, pero al estar todo resuelto también nuestra libertad la podemos ejercer entonces en lo literario. Está bueno. Bien. Entonces ahora vamos les traje un par de ejemplos, así como muy exagerados en cuanto a tomar un mismo contenido, o sea, ¿se acuerdan que todos los géneros tienen un contenido, pero lo que cambia es el estilo, lo que cambia las estructuras? Entonces les traje un poema que se llama La mosca, de William Blake,
Y después tiene una entrada de Wikipedia sobre la mosca, que claramente son totalmente antitéticos, justamente porque son dos géneros muy distintos, lo literario, y Wikipedia, aunque bueno, a veces no es muy confiable, pero es género académico igual, porque es una enciclopedia. Entonces dice William Blake, pequeña mosca, tus juegos de verano, mi imprudente mano, se han llevado. ¿No soy yo una mosca como tú? ¿No eres tú un hombre como yo? Porque yo bailo, bebo y canto hasta que una ciega mano roce mis alas. Si el pensamiento es vida y fuerza y aliento, y la falta de pensamiento es muerte, entonces soy una mosca feliz, así viva o muera. Y frente a este poema, que ya desde la estructura, o sea, ya tenemos una estructura que es literaria, tenemos la rima, tenemos metáforas, tenemos incluso una disposición de la palabra dentro de los versos, ciertos juegos sintácticos. Frente a eso tenemos un texto totalmente objetivo, que es el de la Wikipedia, ¿eh? Entonces dice, el término mosca es el nombre común de diversas especies de insectos voladores pertenecientes al orden de los dípteros. Las especies que pertenecen a la familia de la conocida mosca común son moscas, algunas especies de familias próximas como Califoridae o Sarcophagidae reciben más bien el nombre de moscardones, dado su gran tamaño, su cuerpo peludo y el zumbido más grave de su aleteo. Otros dípteros reciben otros nombres como los tábanos y los mosquitos. Entonces, frente a un texto literario que es altamente subjetivo, un género subjetivo que es libre, y sobre todo la poesía, que todavía es más libre dentro de la literatura, tenemos un texto objetivo, ¿dónde notamos la objetividad del texto de Wikipedia, por ejemplo? ¿Dónde se nota que es un texto objetivo? ¿O por qué podemos decir que es un texto objetivo? ¿A dónde, o sea, en qué? El vocabulario que utiliza. Por el vocabulario, así, primero el vocabulario preciso, estas palabras en latín, la cuestión de los adjetivos, cuando nos dice que el cuerpo es peludo, no quiere decir que está dando una apreciación, ay, qué lindas o qué feas son las moscas, es peludo porque es peludo, o sea, quizás no por ahí no es se podría haber elegido otra palabra, pero bueno, el zumbido más grave de su aleteo, no hay nada subjetivo ahí, es total, o que el insecto sea volador, es un adjetivo, pero bueno, es algo, da cuenta de una realidad, no hay subjetividad. Entonces, acá se nota, si uno hiciera un análisis incluso más profundo, cómo las grandes, en una escala de textos diferentes, la literatura está en la otra punta de lo académico, aun cuando se aborde el mismo tema, como en este caso, que es el de la mosca. Bien. Y otro concepto que está asociado a todo lo que venimos viendo y que hay que aprenderlo también, nos ayuda mucho en la escritura, es lo que se llaman las secuencias textuales. Las secuencias textuales son como pequeñas estructuras que aparecen adentro de los textos, que están en todos los géneros, o sea, las únicas secuencias textuales que tenemos son estas 5 que están acá. Está bueno porque los géneros son muchos, la verdad que los géneros son muchísimos, los tipos textuales son muchísimos, pero las secuencias solamente son 5. Y la ventaja es que podemos aprender esas 5 y son las que aparecen en todos los textos. Cualquier texto que a ustedes se les ocurra escribir, lo que sea, pero lo que sea, va a tener alguna de estas secuencias textuales. Una o varias. Estas secuencias son la narrativa, o sea, un texto puede narrar. ¿Y narrar qué significa? Si yo narro, o sea, ¿qué estoy haciendo en un texto? Contando algo. Describiendo algo. Muy bien, narrar es contar. Describir no es lo mismo que narrar, ¿y describir qué es entonces? Claro, descriptiva, lo que se dice ahí abajo. Sí, ¿y qué es? ¿Cuál es la diferencia entre narrar y describir? La distancia que tiene el escritor, digamos, el autor. Perdón, no escuché la primera parte, ¿qué? La distancia, como lo de la mosca, la distancia que yo tomo con respecto a eso, yo estoy describiendo la mosca, más allá de mis sensaciones que tengo yo con respecto a la mosca. Claro, pero cuando narro, sí, pero también puedo tener una narrativa subjetiva, si es literaria.
O sea, hay como una diferencia un poco, o sea, o una diferencia más entre narración y descripción. Si narración es contar algo, por ahí alguien había hablado, no sé quién es, que había... Sí, Sí. el tema del narrativo implica algún tipo de ordenamiento temporal o algo de eso, por ahí no. Claro, una secuencia de hechos, sí, que uno pasa primero, otro pasa después. Ahí Valeria, estoy espiando, dice una enumeración de cualidades. Lo que hace la descripción sí es dar características. O sea, yo digo cómo está el personaje, cómo está el espacio, y después puedo contar. Una cosa es describir al personaje y otra cosa es contar lo que hace. Entonces, la descripción es diferente de la narración. Es más difícil describir que narrar. Los seres humanos naturalmente contamos. O sea, cuando el nene viene de la escuela, ¿qué hace? Le cuenta a su mamá lo que hizo. Describir es un poco más difícil. Sí, Valeria. Claro, digamos, hay ahí un tema del desarrollo en el tiempo, ¿no? Del desarrollo de las acciones en el tiempo. La descripción, uno describe algo que está quieto, básicamente, ¿no? O sea, cuando yo describo la escena que cuento es como, es eso, es una escena, es una foto. Cuando yo narro hay un discurrir de la película. Sí. Y ya les digo, mucho más fácil narrar que esto, que describir, porque siempre tendemos a describir básico, no sé, alto, bajo, no, y la descripción es como mucho más compleja, es difícil describir, sobre todo en literatura, ¿no? Hacer una buena descripción. Después tenemos las secuencias dialogales, que son las de diálogo, que aparecen no solo en una novela o en un cuento, sino en una obra de teatro es una secuencia dialogal, en un guión de cine es una secuencia dialogal, una entrevista periodística es una secuencia dialogal. Y después tenemos las dos secuencias que son típicas de los textos académicos, que es la explicativa y la argumentativa. ¿Cuál es la diferencia entre explicar y argumentar? Yo creo que argumentar tenés que aportar pruebas o referencias. ¿Puede Sí, ser? pruebas porque lo que quiero es convencer al otro, o sea, yo tengo una hipótesis, una opinión y quiero convencer al otro. La argumentativa busca convencer, persuadir. La explicativa simplemente desarrolla un tema, o sea, doy a conocer un tema que yo sé y que el otro lo está leyendo para aprender, para conocer, pero la argumentativa tiene que ver con esto, con convencer. Entonces, también ayuda esto, saber que todo lo que escribamos, todo, va a tener que tener estas secuencias. Entonces, si ustedes tienen que escribir, también tengan en cuenta esto, pregúntense en su texto, a ver, ¿qué secuencias voy a utilizar? ¿Sé de qué se tratan estas secuencias? ¿Qué más puedo aprender de estas secuencias? O sea, si voy a escribir un diálogo, hay un montón de reglas para escribir un diálogo. Entonces, antes de escribir un diálogo en un cuento o en una novela, me convendría aprender las reglas del buen diálogo, para que el diálogo en la novela no sea algo como que parezca así como impostado o raro. Si quiero describir, bueno, voy a leer a un montón de escritores que hagan buenas descripciones para aprender qué características tiene una descripción. Y si estoy contando, hay un montón de recursos también, por ejemplo, si estoy contando algo, ¿cómo puedo generar suspenso, por ejemplo? ¿Hasta qué momento cuento? ¿Cuándo corto mi narración e incluyo una descripción? Bueno, todo eso se aprende con la práctica y leyendo y prestando atención a lo que uno lee. Pero básicamente todo lo que escribamos va a tener alguna de estas secuencias. Una, dos o tres, depende del texto que escribamos, ¿eh? O se podrían hasta combinar todas en un mismo texto. Bien, ¿esto se entiende lo de las secuencias? Entonces ahora les voy a leer unos ejemplitos que traje de literatura, de dos cuentos de Horacio Quiroga. Quiroga es uno de, bueno, seguramente lo conocen, es uno de los mejores cuentistas, pero buenísimo, un maestro del cuento. Entonces les traje dos fragmentos. Uno es de un cuento que se los recomiendo mucho, El hombre muerto. Entonces vean cómo combina él acá la narración con la descripción. El hombre y su machete acababan de limpiar la quinta calle del Bananal. Faltábanle aún 2 calles, pero como en estas abundaban las chircas y malvas silvestres, la tarea que tenía por delante era muy poca cosa. El hombre echó en consecuencia una mirada satisfecha a los arbustos rosados y cruzó el alambrado para tenderse un rato en la gramilla.
Por entre los bananos, allá arriba, el hombre ve desde el duro suelo el techo rojo de su casa. Esto es un fragmento posterior. A la izquierda entrevé el monte y la capuera de Canelas. No alcanza a ver más, pero sabe muy bien que a sus espaldas está el camino al Puerto Nuevo y que en la dirección de su cabeza, allá abajo, yace en el fondo del valle el Paraná dormido como un lago. Todo, todo exactamente como siempre. El sol de fuego, el aire vibrante y solitario, los bananos inmóviles, el alambrado de postes muy gruesos y altos que pronto tendrá que cambiar. Este cuento es la historia de un hombre que tiene un accidente y que queda tirado, y entonces él va viendo todo su alrededor, sabe que son sus últimos minutos de vida, y está viendo cómo alrededor está como haciendo una descripción de lo que ve, y él está ahí tirado y está herido. Pero ven cómo combina, nos está contando lo que hace este hombre, pero también tenemos una idea de lo que es el lugar donde está, que no hace falta que las descripciones sean muy extensas, pero nos ayuda a ambientarnos. Entonces acá hay una combinación de narración y de descripción. Y en El almohadón de plumas, que seguro lo conocen, acá tienen la incorporación del diálogo. Los diálogos tienen reglas como, o sea, obviamente es literatura y tenemos libertad, pero bueno, el uso, acá me quedaron muy largos las rayas de diálogo, pero ya desde las rayas de diálogo en español, que son bastante complicadas de usar, y después, bueno, cómo se van alternando los personajes, cómo hacer que los diálogos sean más ricos, que sean más atrapantes, hay que respetar la manera de hablar de cada uno de los personajes, bueno, una serie de características que hay que cumplirlas si queremos escribir buenos diálogos. Entonces, dice El almohadón de plumas. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Psst, se encogió de hombros desalentado su médico. Es un caso serio, poco hay que hacer. Solo eso me faltaba, resopló Jordán, y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Este cuento seguramente lo conocen, es una mujer que de golpe empieza a sentirse mal, no se sabe por qué, está anémica, y termina muriéndose, y al final era un bicho que estaba en el almohadón de plumas que le había succionado la sangre. Es buenísimo el cuento. Pero, por ejemplo, el cuento desde el comienzo muestra la frialdad del marido. O sea, esta mujer se le está muriendo y el marido actúa bastante fríamente. Y si ustedes se fijan, cuando el médico le dice que hay poco que hacer, que la mujer se está muriendo, Quiroga no necesita que el personaje diga mucho, porque ya con lo que dice lo caracteriza al personaje. Tiene a la mujer que está muriendo y que dice el tipo, solo eso me faltaba. Y tamborileó bruscamente sobre la mesa. O sea, ya con eso no necesitamos que hablen mucho más, nos damos cuenta que el tipo o no la quiere, o si la quiere no lo demuestra, o bueno, no es muy simpático el personaje de Jordán. Entonces, queda claro esto de las secuencias, lo importante que son para escribir y que también implican que leamos, que aprendamos características sobre ellas, que prestemos atención en la lectura, porque lo bueno es que quizás ustedes ahora, a partir de esto, cada vez que lean, van a hacer esta identificación y decir, uy, esto es secuencia descriptiva, y a ver, ¿y qué características usa acá el escritor para describir? Y si yo escribo, digo, uy, qué bueno, puedo usar esta característica en mi cuento, en mi novela, o si leo un poema, digo, uy, qué bueno este recurso poético, y yo lo voy a usar. Entonces hay que leer también de una manera más crítica. No quiere decir que siempre lo hagamos así, porque bueno, uno también tiene que sentarse y leer por absoluto placer y no estar pensando tanto, pero está bueno hacer como cada tanto algún análisis y apropiarse de estas herramientas y de estas técnicas. No sé si conocían esto de las secuencias, o si por ahí, aunque sin conocerlas, habían prestado atención alguna vez. Los que escriben literatura, que me habían dicho la otra vez que escriben literatura, cuando tienen que hacer descripciones, ¿les cuesta mucho, más, menos, o les sale naturalmente también? ¿Hacen descripciones?
Personalmente es algo que tengo que practicar, me cuesta un poco, pero a veces surge más naturalmente, pero por lo general retomo el texto ya cuando lo tengo un poco cocinado para meterme más profundamente en las descripciones. Claro. Y lo que pasa es que las descripciones, con la velocidad a la que vivimos, y también porque nos cambió la lectura, a partir de Internet cambió nuestra manera de leer, se fueron como achicando las descripciones. O sea, si ustedes leen, yo siempre digo que si uno quiere aprender a describir bien, debería leer a los autores del siglo XIX, que escribían esas novelas gigantes, donde se daban el lujo de hacer 3 páginas de descripciones. Y que si ahora nosotros leemos a algún autor que hace 3 páginas de descripciones, empezamos con la idea de saltearlo o estamos como más ansiosos, nos cambió mucho la lectura y eso hizo que las descripciones como que se fueran acortando y a veces perdieran un poco de importancia. Y son fundamentales. Describir bien, sobre todo en literatura, es fundamental para generar una atmósfera, para dar suspenso, para detener la narración, para a veces cambiar de una escena a otra. Entonces, es algo que si uno quiere escribir literatura, lo tiene que practicar. Que está bueno. A mí me encantan las descripciones en literatura. Entonces, bueno, ahora yo les voy a dar la consigna para los que quieran, pero bueno, repasemos rápidamente. Entonces, hoy vimos específicamente esto de los géneros, y dentro de los géneros, tratar de recordar esto de los tipos textuales, las secuencias que vimos acá, tener en cuenta las superestructuras, tener en cuenta el estilo de cada género. Entonces, yo les aseguro, esto es absolutamente comprobado, que si ustedes se apropian de todo lo que implica el género, seguramente van a escribir mejor. O sea, más allá de que ya escriben bien y que probablemente hagan todo esto sin que tengan la teoría, pero bueno, sabiéndolo uno puede como aprender un poquito más. Entonces les voy a contar sobre la consigna. Entonces recuerden, para los que no vinieron a la clase pasada, hay 3 consignas, de los 3 primeros encuentros. Esta es la segunda, no es obligatorio, pero si quieren, obviamente están invitados y me encantaría. Estas son todas metáforas, si ustedes se fijan, la escritura del mar, la generosidad del vidrio, el pulso del río, el pudor de la palabra, el equilibrio de la muerte, los miedos del tiempo, la inocencia de las paredes, el grito de Dios, la ley de una lágrima, la memoria de los pájaros, el eco de sus ojos, son hermosas estas metáforas, la sombra del viento, el color del odio, el arpa de la montaña. Ustedes van a tomar la que más les guste de estas, o van a tomar varias y las van a combinar, no importa, pero antes de escribir van a pensar un género. Y entonces ustedes van a decir, a ver, quiero hacer algo literario y que se acerque más a la descripción. Entonces primero parten de ahí y después dicen, bueno, con el equilibrio de la muerte voy a hacer un texto narrativo, voy a hacer una descripción, voy a hacer no sé, agarro la memoria de los pájaros y digo, no, yo quiero hacer un texto explicativo. Entonces, partan primero al revés de lo que suelen partir, con esto de primero pensar algún género donde van a escribir y alguna secuencia. Y después se largan con el largo que ustedes quieran. Yo les puse acá hasta 15 renglones, pero lo pueden hacer más corto, más largo, aprovechando estas metáforas que son, justamente por ser metáforas, tienen tantas interpretaciones y lo podemos agarrar por el lado que queremos, y son como invitan un montón a escribir. Estas metáforas están buenas. Así que aprovechen y si quieren escribirlo. ¿Se entiende la consigna? La pueden tomar por donde quieran, porque uno puede decir, la memoria de los pájaros, ya les digo, un texto explicativo sobre los pájaros. Y puede ser, pero también puede ser una narración sobre algo que pase, que tenga unos pájaros ahí en el medio, o una descripción. Así que lo que ustedes quieran de estos textos. Bueno, esto ahora voy a dejar de presentar, así los puedo ver a todos. Muy bien. ¿Alguna preguntita, algo que quieran comentar? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran en particular que tratemos la clase que viene? Bueno, lo que se les antoje que puedan decir, lo pueden decir.
Adri, te pido si me podés pasar en un mail, porque del PDF no lo voy a poder agarrar. Ah, La sí, yo te lo consigna paso. y la reenvío por mail a todos. Sí, sí, perfecto. Ahora ya cuando terminamos te la paso. Sí, sí, sí. ¿Alguna preguntita? Sí, yo tengo una pregunta. Vos hablaste de un escritor, o sea, te basaste en la clase Ah, Mijail Bakhtin, sí. y él tiene un libro específico, porque viste que la clase pasada vos recomendaste un libro y bueno, Sí. me gustaría que si podés seguir recomendando como para ir indagando un poco más. Sí, la mayoría de las cosas que dije, o muchas, pertenecen a un artículo de Mijail Bakhtin, se los escribo, está en internet, pero si no se los puedo pasar. Mijail, ahora se los escribo. Se llama, es un artículo que ahora está publicado dentro de un libro que se llama El problema de los géneros discursivos. O sea, es más académico, digamos, no es algo literario, pero tiene esto que estuvimos viendo, los géneros discursivos. Y está en un libro, o sea, si hay un libro de Bakhtin muy bueno, el libro se llama Estética de la creación verbal. Si quieren todo el libro, Estética de la creación verbal. Ese es el libro. Y adentro del libro, acá se los pongo en el chat, y adentro del libro está el capítulo del problema de los géneros discursivos, que lo encuentran así suelto en internet porque es famosísimo y porque de todo el mundo, desde que Bakhtin postuló esto, nadie más, o sea, no hay otra teoría de los géneros así tan completa o todas parten de esa teoría. Así que está... Pero no tanto, ya te digo, no es tanto para que les dé ideas para escribir, sino con la teoría esta de los géneros discursivos. Sí, sí, Dani, sí. igual quédate tranquila que a Bastín lo seguís viendo primero en edición 1 y después lo seguís viendo en corrección de estilo y no te vamos a dejar ir sin mucho Bastín. Bakhtin es como, Es sí, sí, mejor sí. empezar a verlo ahora. Sí, sí, Bakhtin es como, es imposible no mencionarlo, sí, sí. Todos nos agarramos de Bakhtin. Sí. Así que bueno, ¿alguna cosita más que quieran decir o comentar? ¿Todo bien? Bueno, yo voy a volver a leer, sí. Muestro un segundo que los libros de los que hablaste la semana pasada, Sí. La cocina de la escritura de Daniel Casani, que está publicado por Anagrama, está muy bien. Y el otro libro que recomendabas mucho, El arte de escribir bien en español, de María Marta García Negroni. Esta es una de sus ediciones, una edición más viejita, tiene varias ediciones, pero lo encuentran en muchos lados.